Story 1. Bryce Alexander. Comencé a subarrendar una cabaña de alquiler por unos meses en 2023, cuando mi padre y yo estábamos en desacuerdo y necesitaba mudarme. El arrendatario real del apartamento estaba pasando por sus propios problemas personales, lo que lo llevó a dejar el apartamento, y lo llamaré simplemente mi arrendador para facilitar. La cabaña era una unidad completa para alquilar y se pagaba mensualmente, lo que era ideal para mi situación temporalmente difícil. Tenía 2 pisos, técnicamente una pequeña cocina, un espacio de estar de tamaño decente y un dormitorio al que tenías que subir una pequeña escalera para llegar, y había una puerta tipo trampilla peculiar que tenías que abrir para llegar al dormitorio de arriba. Ya había estado allí un mes y ya había pagado el alquiler del segundo mes en ese momento, así que estaba completamente situado allí. La cabaña estaba al final de un camino de tierra con algunas otras casas de tipo cabaña de tamaño similar. Una de ellas estaba vacía hasta donde yo sabía porque nunca vi autos estacionados afuera o luces encendidas. Las otras casas, bueno, nunca conocí a los vecinos, pero sabía que vivían personas en ellas. A veces trabajo turnos de 12 horas y cuando llego a casa estoy completamente exhausto y simplemente voy directo a la cama y veo la televisión hasta quedarme dormido. Esa fue una de esas noches. Llegué a casa, me hice un sándwich de mantequilla de maní y mermelada y un batido de proteínas como cena tarde en la noche y me fui a la cama. Siempre cerraba la puerta en el suelo todas las noches. Me siento incómodo por la noche con la entrada de la habitación abierta. Algo en eso me hace sentir expuesto o vulnerable. Aunque esta puerta en el suelo no tenía cerradura, la cabaña estaba hecha para una persona o una pareja. Estaba viendo la televisión en la cama cuando lo escuché. Una voz desde abajo diciendo ¿quién está arriba? Instantáneamente, sentí que mi corazón se detenía por un segundo mientras me sentaba en posición vertical. Parecía que venía de dentro de la casa, pero también podría haber venido de fuera. Agarré el control remoto de la televisión para apagarla. Me arrastré para mirar por la ventana circular sobre la cama. No vi a nadie afuera, pero también estaba muy oscuro. Dije ¿quién está ahí? Y el silencio ensordecedor que siguió después me llevó a salir de la cama y poner la mano en la manija de la puerta. Levanté la puerta y miré hacia abajo por la escalera. En realidad, dije el nombre de mi padre pensando que tal vez había venido. No hubo respuesta. Bajé las escaleras. Estoy extremadamente asustado. Encendí el primer interruptor que encontré. La sala de estar se iluminó como esperaba. En la parte trasera de mi cabeza no había nadie abajo. Todavía estaba atribuyendo esto a alguien de afuera. Encendí la luz del exterior del frente y miré por las ventanas y no había nadie afuera. En este punto estaba realmente confundido. Apagué la luz de la sala de estar y subí las escaleras de regreso a mi habitación, cerrando la puerta en el suelo. Estaba bastante despierto ahora, así que volví a encender la televisión y ni 5 minutos después escuché golpes en la puerta del dormitorio de abajo. Sonaban enojados o como si debieran asustarme. Si había alguna duda antes, esto lo confirmó. Alguien estaba en la casa. Dejé la televisión encendida esta vez y me quedé completamente inmóvil porque realmente tenía demasiado miedo de moverme un centímetro. La parte más aterradora era que quien estaba abajo podía abrir fácilmente la puerta, ya que no había cerradura. Estuve en silencio durante unos 20 minutos y, una vez que me sentí cómodo para moverme, busqué mi teléfono y, por supuesto, en todo momento no estaba en mi mesita de noche. No pude encontrarlo. Tal vez lo dejé abajo. Abrí la puerta de mi habitación y miré hacia abajo por las escaleras, con la luz del ambiente cambiando constantemente
desde la pantalla de la televisión. Pude ver un poco las escaleras hasta la sala de estar, así que bajé las escaleras silenciosamente y cuando llegué abajo, en lugar de encender alguna luz, corrí afuera por la puerta trasera, descalzo, y corrí hacia la casa del vecino más cercano, donde sabía que había personas viviendo y vi que las luces estaban encendidas. Toqué la puerta varias veces y luego me di cuenta de alguien en la ventana junto a la puerta mirándome. No sabía cuánto tiempo me había estado observando. Grité a través del cristal explicando lo que sucedió, que soy su vecino y que necesito un teléfono para llamar a la policía. Definitivamente me escuchó, pero solo me miraba. Fue inquietante y comencé a retroceder de la puerta cuando me di cuenta de que ni siquiera me estaba respondiendo. Solo me miraba de manera espeluznante. Miré alrededor de la carretera y no vi otras casas a lo lejos con las luces encendidas. Momentáneamente, tuve un pensamiento. ¿Y si ese tipo tenía algo que ver con esto? Volví a mi alquiler por la parte trasera, que estaba cerrada como la dejé. Entré y cerré con llave y encendí todas las luces en la casita. Busqué no solo a un intruso, sino también a mi teléfono abajo. Y finalmente, encontré mi teléfono en mi auto cuando pensé en buscar allí. Estaba tan cansado antes que lo dejé en el compartimiento central. Volví a entrar. La televisión todavía estaba encendida en la habitación. Subí las escaleras y cuando llegué a la cima, vi a alguien sentado en mi cama mirando la televisión. Era un hombre. Grité y él giró lentamente la cabeza para mirarme y antes de que pudiera ver algo más, corrí de vuelta por las escaleras y afuera y ahora con mi teléfono llamé al 911. Me senté en mi auto cerrado, observando la casa en línea con el 911 y vi a alguien pasando por el patio trasero de la casa, desapareciendo en el bosque. Le dije esto al operador cuando llegó un coche de policía. El oficial revisó la casa y la habitación de arriba, después de decirle que vi a alguien, probablemente el intruso, alejarse hacia el bosque. Preguntó si tenía otros lugares para quedarme esa noche, y luego tragué mi orgullo y volví a la casa de mi padre por esa noche después de empacar algunas de mis cosas importantes. Volví a la casa al día siguiente y me quedé otra noche. Luego recogí el resto de mis cosas. Afortunadamente, el arrendador estuvo de acuerdo en devolverme parte de mi dinero. Me preguntó cómo era el hombre y después de eso no hizo más preguntas, lo que para mí es bastante sospechoso. Algo era inusual en esa situación, desde ese vecino espeluznante, ignorándome hasta la necesidad urgente y aleatoria del arrendador de mudarse hasta que alguien irrumpiera en la casa. Tal vez todo esté conectado, o tal vez esté pensando demasiado. Storytime, líate. Era una noche de martes alrededor de las 11 de la noche en 2013, y yo estaba caminando por una calle poco iluminada en mi camino a casa después del trabajo. Mi carro estaba en el taller, así que me veía obligado a caminar 3 millas a casa todos los días. El paseo apenas duraba 1 hora, así que llegaba a casa antes de medianoche. Vivo en un pequeño pueblo en el sur de Indiana, así que después de las 10 de la noche, rara vez hay coches en la carretera. Los únicos vehículos que ves son camiones yendo hacia Indianápolis. Estaba aproximadamente a 1 milla en la caminata cuando giré en un camino de tierra. Mi casa estaba fuera de la ruta común, así que tenía que tomar todos estos caminos de tierra rodeados de bosques para llegar allí. Mientras giraba, escuché el sonido de un motor a lo lejos y se acercaba lentamente. Vi a unas 3/4 de milla abajo del tramo de camino que acababa de girar, una furgoneta moviéndose muy lentamente sin sus luces. Al principio, no le di importancia
debido al hecho de que en la ciudad en la que vivo hay un concesionario de coches bastante barato que vende coches usados y furgonetas con piezas rotas, como faros rotos, así que solo supuse que este tipo era uno de sus clientes. Continué caminando por el camino lateral, con la furgoneta aún avanzando lentamente por el camino principal. Unos 5 segundos después, me sobresalté cuando escuché el sonido de la furgoneta rugiendo y acelerando muy rápido, excepto que ahora tenía sus luces encendidas. Me asusté, pero no preocupado hasta que la furgoneta se acercó a la curva hacia el camino lateral. A unos 500 pies de distancia de la curva, la furgoneta apagó sus luces nuevamente y disminuyó la velocidad. Ahora estaba oficialmente escalofriado. No quería parecer asustado, así que solo caminé más rápido por el camino. Seguía mirando constantemente hacia atrás para ver si me estaban siguiendo. Entonces, mis sospechas se hicieron realidad cuando vi la furgoneta girar en el camino de tierra. Estaba a solo unos 500 pies de la furgoneta, así que empecé a caminar mucho más rápido. No quería mirar hacia atrás, pero lo hice solo para asegurarme mi seguridad. Y lo que vi me asustó hasta los huesos. Vi la furgoneta parada con las puertas del pasajero y del conductor abiertas. En ese momento, corrí por mi vida por el camino de tierra. Escuché lo que estoy seguro de que fue un disparo no muy lejos, y realmente pensé que así es como iba a morir. Giré rápidamente hacia uno de los bosques cercanos y me escondí detrás de una gran piedra. Escuché lo que parecía ser un hombre de mediana edad, no muy lejos, decir: «Creo que se fue al bosque». Y luego, para mi horror, lo que sonaba como 3 chicas jóvenes, con una de ellas respondiendo: «Ok, señor, voy a ver si podemos encontrarla». No temía por mi vida. Estaba preocupado por ser forzado a formar parte de ese grupo enfermo. Estaba cubriendo mi boca, tratando de no hacer ningún ruido, cuando escuché al hombre decir: «Quien la encuentre no necesita beber la sangre esta noche». 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Es esto algún tipo de culto satánico? ¿Estas chicas están secuestradas? ¿Me convertiré en una de ellas? Pasé lo que pareció una eternidad sentado detrás de la piedra, temiendo cualquier sonido que pudiera escuchar. Entonces, para mi alivio, escuché sirenas de la policía cerca. Me quedé allí solo para asegurarme de mi seguridad. Cuando sentí valor para mirar desde detrás de la piedra, vi luces rojas y azules justo fuera del bosque. Salí corriendo pidiendo ayuda, y los policías vinieron hacia mí y dijeron: «Señora, ¿sabe algo sobre este cuerpo?». Estaba confundida y dije: «¿Qué cuerpo?». Entonces vi frente al coche de policía la cosa más horrenda que había visto. Era lo que parecía ser una joven mujer desnuda, eviscerada, con sangre por todas partes. No había más señal de la furgoneta. Luego, expliqué todo a los policías: el coche, el hombre, las chicas que tuvieron que beber sangre. Los policías dijeron que investigarían y fueron lo suficientemente amables como para llevarme a casa esa noche. Cuando no pude dormir, miré por la ventana para ver la furgoneta, la misma de antes, conduciendo lentamente sin sus luces por mi calle. Esta vez fui astuto y anoté la matrícula. Llamé inmediatamente a la policía y les conté lo que vi y les di el número de la matrícula. Como era de esperar, cuando los policías llegaron, la furgoneta ya se había ido, pero lo que me dijeron es lo que me horroriza hasta el día de hoy. Los policías dijeron: «Verificamos el número de la matrícula. Es una matrícula registrada en Dakota del Sur. Pero lo extraño es que verificamos con otros distritos en todo el país y recibieron informes esta noche de que también había una furgoneta sospechosa con esta matrícula, una en Vermont, una en Nevada, una en Alaska
y una en Texas. Dijeron, te llamaremos si obtenemos más información. Los policías se fueron y nunca recibí una llamada. No creo realmente en lo paranormal, así que mi mejor suposición es que era algún tipo de culto que usaba matrículas falsas para hacer sus cosas enfermas en todo el país. Pero creo que nunca lo sabré. Me fui de Indiana y ahora, cada vez que veo algo sospechoso, corro. Story 3. Mike, mi esposa y yo vivimos en un suburbio normal. Tenemos trabajos normales, vidas normales junto a vecinos normales. Vivimos, supongo, el estilo de vida americano estándar que la mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres a lograr. Sentarme a escribir esta historia ya está diciendo algo porque no soy escritor. La última vez que escribí algo tan largo fue el último trabajo que hice en la universidad, pero algo sucedió no hace mucho que nadie puede explicar y aún nos asusta hasta el día de hoy. Mi esposa Gianna y yo tuvimos un día normal y después del trabajo decidimos salir a cenar para variar y regresamos alrededor de las 9. No nos quedamos despiertos hasta muy tarde en las noches laborales, así que alrededor de las 9:30 estábamos cepillándonos los dientes, preparándonos para dormir. A las 10 estábamos en la cama y generalmente apagamos las luces a las 11. Normalmente leemos nuestros libros o miramos nuestro programa, pero esta noche estábamos viendo nuestro programa cuando sonó el teléfono. Hei me dijo que no contestara. Nadie llamando a esta hora puede ser una buena noticia. Estuve de acuerdo con ella, pero por esa misma razón dije que debería contestar en caso de ser una emergencia. Entonces, alcancé el teléfono junto a la cama para contestar, pero dejó de sonar antes de que pudiera levantar el auricular. Esa vieja línea fija era basura. Tan pronto como la llamada terminaba, la identificación de llamadas desaparecía y no había forma de verificar el historial de llamadas. Era el número equivocado, pero unos minutos después volvió a sonar el teléfono, así que lo tomé y miré la pantalla. Decía número desconocido. Gianna y yo encontramos eso inusual, especialmente después de las 10. Siento que hay un horario generalmente aceptado para las llamadas telefónicas y eso es después de las 9. No contesté el teléfono, pero poco después de que dejara de sonar, volvió a sonar el teléfono. De repente, parecía ser una emergencia. Dios no quiera que algo le suceda a un pariente, así que respondí rápidamente. Del otro lado, era la voz de mi vecino Al. Me preguntó si conocía al hombre parado frente a mi casa. Le dije, ¿de qué estás hablando? Él me dijo que saliera y colgó. Me pareció extremadamente extraño que colgara abruptamente así. La expresión de Gianna cuando le conté lo que Al acababa de decir fue de miedo. Ella dijo, no salgas. Yo dije, solo voy a mirar por la ventana. Bajé y moví la cortina un poco para mirar el césped del frente. Definitivamente no había nadie afuera. Abrí la puerta de enfrente y luego la puerta principal y salí al umbral del frente. Miré a mi alrededor y miré entre los arbustos justo enfrente de la casa. Nadie. Me molestó un poco la idea de que Al nos gastara una broma tan tarde en una noche de trabajo, y también me sentí un poco fuera de lugar para que lo hiciera. Volví a la cama y le dije a Gianna que no había nadie afuera y probablemente Al nos estaba gastando una broma. Ella estaba tan confundida como yo. Simplemente parecía extraño. Le dije que lo llamara, así que lo hice, pero sonó y fue directo al buzón de voz. Así que dejé un mensaje diciendo, «Oye, Al, ¿sobre qué era esa llamada? Llámame de vuelta». Entonces, volvió a sonar el teléfono. Era una llamada desconocida de nuevo. Respondí y era Al de nuevo, diciendo antes de que pudiera decir algo, «Sal, hay alguien parado afuera de tu casa».
lo dijo con voz tranquila y pausada. Luego colgó. Me levanté y dije en voz alta: «Está bien, ¿qué diablos está pasando?». Le dije a Gianna que esperara aquí. Bajé y volví a la ventana. Miré por la cortina y esta vez vi a alguien parado al final de nuestra entrada, donde se encontraba con la acera. Tenía una capucha sobre la cabeza, cubriendo efectivamente su rostro con solo la oscuridad. Honestamente estaba afectado. Abrí mi puerta y dije: «¿Puedo ayudarte?». El hombre simplemente se quedó parado. Amenacé con llamar a la policía y luego volvió a sonar el teléfono de la casa. Cerré la puerta principal y fui al teléfono de la cocina y esta vez me di cuenta de que la identificación de llamadas mostraba el número de mi vecino Al. Respondí y Al dijo con una voz mucho más normal: «Oye, acabo de recibir tu mensaje de voz. ¿Qué fue eso?». Le dije que me había llamado 2 veces, diciendo que había un hombre afuera de mi casa. Parecía aún más confundido que yo. Momentos después, dijo que no veía a nadie afuera de mi casa. Volví a mirar por la ventana y el hombre que estaba afuera de mi casa había desaparecido. Exigí que Al me dijera ahora mismo si esto era una broma y si descubría que no lo era, tendríamos un problema. Al afirmó que estaba diciendo la verdad y que no era del tipo que hace bromas inmaduras. Es una persona muy discreta y respetuosa. Tuve que ponerlo en el altavoz para que Gianna pudiera confirmar que no estaba volviéndome loco y que realmente recibimos 2 llamadas de alguien que sonaba exactamente como él. Él hizo lo mismo y puso a su esposa en el teléfono también para confirmar por él. Al final, ¿qué podía decir realmente? Excepto que parece que alguien nos estaba gastando una broma. Eventualmente, colgamos el teléfono, pero yo no estaba menos horrorizado que antes. Tuve que bajar una vez más para colgar el teléfono de la sala y luego miré afuera una vez más. El hombre todavía no estaba allí. Ninguno de nosotros pudo entender nunca esta situación inexplicable.